Evangelio de hoy martes 22 de abril del 2025. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Capítulo 20, versículo 11 al 18. En aquel tiempo, estaba María fuera, junto al sepulcro, llorando. Mientras lloraba, se asomó al sepulcro y vio dos ángeles vestidos de blanco, sentados, uno a la cabecera y otro a los pies, donde había estado el cuerpo de Jesús. Ellos le preguntan: Mujer, ¿por qué lloras? Ella contesta: Porque se han llevado a mi Señor, y no sé dónde lo han puesto. Dicho esto, se vuelve y ve a Jesús, de pie. Pero no sabía que era Jesús. Jesús le dice: Mujer, ¿por qué lloras? Ella, tomándolo por el hortelano, le contesta: Señor, si tú te lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo recogeré. Jesús le dice: María. Ella se vuelve y le dice: Rabuní, ¿qué significa, maestro? Jesús le dice: No me retengas, que todavía no he subido al Padre. Pero, ande, ve a mis hermanos y diles: Subo al Padre mío y Padre vuestro, al Dios mío y Dios vuestro. María la Magdalena fue y anunció a los discípulos: He visto al Señor y ha dicho esto. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El relato de Juan nos sitúa en un momento decisivo de la historia de la salvación. La primera aparición del Señor resucitado a una persona concreta, María Magdalena. Esta escena es un punto de inflexión no solo en el texto bíblico, sino también en nuestra comprensión de la fe pascual. María, figura de amor incondicional, búsqueda perseverante y testimonio fiel. Representa a cada creyente que alguna vez ha buscado a Jesús en medio del dolor, en el silencio del sepulcro, en la aparente ausencia de Dios. Su llanto ante el sepulcro vacío no es signo de desesperanza, sino una expresión profunda de amor que no se resigna a perder al amado. La imagen de María de pie junto al sepulcro, llorando, nos ofrece una rica simbología espiritual. El lugar de la muerte se convierte en el espacio del encuentro. El sitio del aparente final se transforma en el punto de inicio de una nueva vida. Ella no huye del vacío ni del dolor, sino que lo enfrenta con valentía. Esta actitud es ejemplo para todos los discípulos. La fe no consiste en ignorar el sufrimiento, sino en saber permanecer fiel incluso cuando no hay respuestas, cuando todo parece perdido. María representa el corazón humano, que llora pero no se marcha, que no deja de buscar al Señor, aunque todo parezca indicar que no está. El diálogo con los ángeles marca el primer momento de consuelo, pero también evidencia que la comprensión plena del acontecimiento todavía no ha llegado. Al ser preguntada por qué llora, María responde con la claridad de quien ha perdido lo que más ama. Se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto. Estas palabras expresan la angustia existencial del creyente ante la ausencia de Dios, ante el misterio del mal, del dolor, de la muerte. Pero también son palabras cargadas de amor. Pues lo que más duele no es la muerte, sino la aparente separación del amado. La aparición de Jesús es descrita de una manera tan sencilla como profundamente reveladora. María te ama, pero no lo reconoce. Esto indica que la resurrección
No es una mera reanimación del cuerpo físico, sino una transformación radical del ser. Jesús resucitado se manifiesta de una manera nueva. Y solo puede ser reconocido desde una mirada purificada por el amor y la fe. No basta con ver, hay que saber mirar. La ceguera inicial de María no es falta de visión, sino parte del proceso de crecimiento espiritual. Es significativo que Jesús no se le revela inmediatamente como el Cristo resucitado. Al principio se presenta como un jardinero. Este detalle no es accidental. El jardín es símbolo del nuevo Edén, del lugar donde comienza una nueva humanidad, redimida por la obediencia del Hijo. Además, evoca la figura de Dios en el Génesis, que paseaba por el jardín en la brisa de la tarde. Jesús, como nuevo Adán, está restaurando lo que se había perdido. La comunión plena entre Dios y el ser humano. El momento de la revelación se da cuando Jesús pronuncia el nombre de María. Este acto aparentemente simple encierra una profundidad teológica enorme. El Señor no da una explicación teológica ni una manifestación gloriosa. Simplemente llama por su nombre. Este gesto expresa la intimidad del encuentro con el resucitado. Él nos conoce profundamente. Nos llama por nuestro nombre. Nos saca de la confusión y del llanto con una palabra personalizada. El verdadero encuentro con Cristo siempre es personal, íntimo, transformador. La respuesta de María es inmediata y apasionada. Rapuní, que significa maestro. Este término no es solo un reconocimiento de identidad, sino una confesión de fe y de amor. María reconoce en quien la llama a su Señor, a su guía, a su Salvador. La fe cristiana se basa en este reconocimiento del resucitado como el Maestro de la vida, como aquel que nos instruye no solo con palabras, sino con el ejemplo de su entrega total. En este encuentro, la fe pascual comienza a desplegarse plenamente. Pero entonces se produce una frase desconcertante. No me toques, porque todavía no he subido al Padre. Esta declaración de Jesús ha generado muchas interpretaciones. No se trata de un rechazo del amor de María, sino de una pedagogía espiritual. Jesús quiere que María comprenda que su relación con Él ya no puede ser como antes. El tiempo del contacto físico ha sido superado. Ahora comienza la era del Espíritu, donde la presencia de Cristo será interior, universal, transformadora desde lo profundo del corazón. Esta pedagogía del no me toques es un llamado a una fe más madura. María ya no debe buscar a Jesús como antes, en lo visible, en lo tangible, sino que debe aprender a encontrarlo en la fe, en la comunidad, en la misión. Esta transformación del modo de relación con el resucitado es esencial para todos los creyentes. Muchos de nosotros quisiéramos tocar a Dios con certeza, sentirlo sensiblemente. Pero la verdadera experiencia pascual se da en el caminar diario con la confianza de que Él vive, aunque no lo veamos con los ojos del cuerpo. Jesús entonces le da una misión a María. Ve a mis hermanos y diles: subo a mi Padre y Padre vuestro, a mi Dios y Dios vuestro. Este encargo convierte a María en el primer apóstol de la resurrección. Ella, mujer, discípula, que había sido testigo de la muerte, se convierte ahora en testigo de la vida. Este detalle tiene una gran relevancia. El testimonio de la resurrección no fue confiado primero a Pedro o a Juan,
sino a María. Esto indica que la misión cristiana no depende de jerarquías humanas, sino de la experiencia viva del encuentro con el resucitado. La misión encomendada a María no solo la dignifica como testigo privilegiada, sino que también la convierte en prototipo de la comunidad cristiana, aquella que ha encontrado al Señor vivo, y que no puede llamar la alegría de este encuentro. María Magdalena, que buscó con lágrimas al Maestro, y que fue llamada por su nombre, se convierte ahora en una anunciadora del misterio más grande de nuestra fe. Este paso del duelo a la proclamación es también una enseñanza para la Iglesia. No se puede permanecer en el luto cuando se ha visto la luz de la Pascua. Porque quien ha encontrado al viviente tiene el deber de anunciarlo con gozo. El anuncio de María a los discípulos no es una teología elaborada ni un tratado doctrinal. Es una sencilla frase cargada de verdad. He visto al Señor. Estas pocas palabras encierran la esencia de la experiencia cristiana. Ver al Señor no implica simplemente una experiencia visual, sino una transformación del corazón. Significa que el alma ha sido tocada por la luz de la resurrección, que la vida ha sido sacudida por la presencia del viviente. He visto al Señor. Es el grito de quien ha salido del sepulcro de la desesperanza y ha entrado en la aurora de la vida nueva. En este texto, el protagonismo femenino no puede ser ignorado. María Magdalena, que en una sociedad patriarcal no tenía voz ni prestigio, se convierte en la primera en anunciar la resurrección. Este hecho es una reivindicación del papel esencial de las mujeres en la historia de la salvación. En tiempos donde muchas veces se ha querido minimizar su participación en la vida eclesial, el Evangelio resalta que fue una mujer quien primero proclamó la victoria sobre la muerte. La Pascua restituye la dignidad, invierte las lógicas del poder y coloca a los humildes en el centro de la historia. El relato también tiene una profunda dimensión eclesiológica. La experiencia de María no se queda en lo individual. La fe pascual no puede vivirse en soledad. Jesús envía a María a la comunidad, a sus hermanos. De esta forma, se establece un nuevo vínculo. Los discípulos son ahora hermanos, porque comparten la filiación con el Padre. La resurrección inaugura una nueva fraternidad. Una iglesia nacida de la fe en el resucitado, llamada a vivir como familia de Dios, como comunidad reconciliada, unida por la esperanza. El encargo misionero de Jesús también establece un puente entre el Jesús histórico y el Cristo glorificado. Al decir subo a mi Padre, Jesús está indicando que su resurrección no es un punto final, sino parte de un proceso que culmina en la ascensión. La vida del creyente, a semejanza de la vida del Señor, no termina en la resurrección personal, sino que se orienta hacia la comunión plena con el Padre. Así, la Pascua es una promesa de eternidad. Una invitación a caminar hacia la plenitud del reino, sabiendo que el destino final del ser humano es estar con Dios para siempre. La resurrección, tal como se manifiesta en este pasaje, no es un espectáculo que se impone, sino una revelación que se ofrece en la intimidad. Jesús no se aparece con truenos ni rayos, sino con una voz suave que llama por el nombre. Esta discreción pascual es una clave teológica. Dios respeta nuestra libertad. Se revela a quienes le buscan con el corazón abierto. No impone su presencia,
sino que la regala como don a los que se dejan encontrar. La fe no nace del asombro sensorial, sino del amor que escucha y reconoce. El sepulcro, símbolo de muerte, se convierte en lugar de vida. Este giro simbólico es uno de los mayores anuncios del cristianismo. Aquello que era sinónimo de final se convierte en comienzo. Lo que inspiraba miedo se transforma en promesa. Esta inversión es esencial para la espiritualidad pascual. El creyente está llamado a mirar los sepulcros de la vida con otros ojos. A descubrir que incluso en las heridas y pérdidas pueden hacer algo nuevo. Cristo ha vencido la muerte y ha hecho de nuestras tumbas semillas de eternidad. La resurrección no niega la cruz, sino que la transforma. Jesús resucitado lleva aún las marcas de la pasión. Esto significa que el dolor no es eliminado mágicamente, pero sí redimido. El amor de Dios no borra la historia, sino que la asume y la transfigura. Para María, ver al resucitado no es olvidar el sufrimiento, sino comprender que ha sido fecundo. Así también nosotros. Cuando miramos nuestros dolores desde la luz pascual, descubrimos que no han sido en vano, que Dios los ha abrazado y los ha transformado en caminos de vida. María Magdalena, en su fidelidad hasta el final, encarna la figura del discípulo perfecto. No es la inteligencia la que la lleva a ver al Señor, ni su posición dentro del grupo apostólico, sino su amor inquebrantable. Ella es la mujer que no se fue, que no huyó, que permaneció al pie de la cruz y junto al sepulcro. En ella se cumple aquello que Jesús dijo: el que persevere hasta el final, se salvará. Su testimonio nos enseña que el camino del discípulo se recorre con perseverancia, aún en medio de la oscuridad. Este texto también nos invita a reflexionar sobre la importancia del silencio contemplativo. María está sola ante el sepulcro, en silencio, en oración, en desconsuelo. Y es allí donde se le revela el Señor. Muchas veces buscamos a Dios en la agitación, en el ruido, en la actividad constante. Pero la experiencia pascual ocurre en el reconocimiento, en el corazón que sabe esperar y escuchar. La resurrección, para ser acogida, necesita silencio interior, apertura del alma, disposición para lo inesperado. En el llanto de María Magdalena ante el sepulcro, se refleja la dimensión humana del duelo. Esa pena profunda que cada ser humano experimenta ante la ausencia de un ser amado. No obstante, su llanto no queda sin respuesta, pues es precisamente abierto en ese dolor sincero, y donde se manifiesta la presencia de Cristo resucitado. Esto nos enseña que Dios no permanece indiferente ante nuestras lágrimas. Al contrario, las recoge y las transforma en gozo cuando permitimos que Él entre en nuestras heridas. El llanto se vuelve entonces tierra fértil donde germina la esperanza. Y el alma que sufre se convierte en escenario privilegiado del consuelo divino. La figura de los ángeles en el relato también es significativa. Están sentados en los extremos donde yació el cuerpo de Jesús. Uno a la cabecera y otro a los pies, evocando el propiciatorio del Arca de la Alianza. Esto sugiere que el lugar de la muerte se ha convertido ahora en un lugar sagrado, donde Dios ha accionado poderosamente. Ya no es un lugar de derrota, sino de revelación. La presencia angélica señala que la resurrección es un acto que involucra toda la economía de la salvación.
desde las promesas del Antiguo Testamento hasta su cumplimiento pleno en Cristo. Nos invita a leer nuestra historia como un tejido divino, donde cada dolor puede ser envuelto en gracia. Cuando Jesús pronuncia el nombre María, no solo la llama, sino que la recrea. En ese momento, ella pasa de ser una mujer desconsolada a ser una testigo jubilosa. Esa es la fuerza del nombre pronunciado por Dios. No es una simple identificación, sino una vocación, una llamada a la vida. Cada vez que nos sentimos perdidos, sin rumbo, vacíos, la voz de Cristo resuena en lo profundo nuestro ser. Y nos recuerda quiénes somos. Hijos amados, personas llamadas a vivir en la plenitud de su presencia. Así como María recobró su sentido y dirección, también nosotros podemos encontrar nuevo rumbo cuando dejamos que el Señor nos hable al corazón. La reacción de María al reconocer a Jesús es inmediata. Quiere aferrarse a Él, abrazarlo, retenerlo. Pero Jesús le dice que no lo toque, porque aún no ha subido al Padre. Esta respuesta, aunque en apariencia desconcertante, revela una verdad teológica profunda. La relación con el Cristo resucitado ya no puede ser como antes. Hay un nuevo modo de comunión, más espiritual, más universal. Jesús ya no pertenece a un pequeño grupo, sino a toda la humanidad. Ya no está limitado por el espacio y el tiempo, sino que se convierte en presencia constante en la vida de los creyentes a través del Espíritu Santo. El mandato de Jesús a María: ve y di a mis hermanos, establece un modelo de evangelización fundado en la experiencia personal del encuentro con el resucitado. Ella no transmite una doctrina fría ni un mensaje aprendido, sino el testimonio ardiente de su vivencia. He visto al Señor. Esta es la fuerza de la misión cristiana. No convencer por lógica, sino contagio por experiencia. No enseñar desde la teoría, sino anunciar desde la transformación interior. Cada cristiano, como María, está llamado a ser testigo de lo que ha visto, oído y palpado en su relación con Cristo. El hecho de que los primeros testigos de la resurrección hayan sido mujeres tiene un impacto teológico y pastoral muy fuerte. En una época en la que el testimonio femenino no era valorado, Dios elige precisamente a mujeres como portadoras del primer anuncio pascual. Esto revela el modo en que Dios actúa. Derriba prejuicios, trastoca estructuras, eleva a los humildes. La Iglesia debe aprender continuamente de este gesto divino y promover una pastoral inclusiva, donde todos los bautizados sin distinción de género, origen o condición sean reconocidos como protagonistas del anuncio del Evangelio. La escena del encuentro entre Jesús y María Magdalena está cargada de intimidad, de ternura, de humanidad redimida. No hay grandes discursos, sino miradas que se cruzan, voces que se reconocen, corazones que se encienden. Esta delicadeza de Jesús con María nos muestra el rostro misericordioso de Dios que no irrumpe con fuerza, sino que se acerca con cuidado a nuestra fragilidad. La Pascua no es una explosión, sino una caricia. No es una invasión, sino una visita amorosa. Por eso, el creyente está llamado a cultivar una espiritualidad sensible, capaz de percibir la voz de Dios en lo sutil, en lo sencillo, en lo cotidiano. El simbolismo del jardín donde ocurre el encuentro no es casual.
El primer pecado de la humanidad ocurrió en un jardín. Y ahora el resurgir de la vida nueva también tiene lugar en un jardín. El Evangelio de Juan está mostrando una recreación. Así como en el Génesis la humanidad cayó. Ahora, con la resurrección, la humanidad se levanta. Cristo es el nuevo Adán que restaura la relación con el Padre. Y María Magdalena es la nueva Eva, anunciadora de la vida. Esta conexión bíblica nos invita a mirar la Pascua como un nuevo comienzo. Como la posibilidad de redimir nuestra historia. María Magdalena representa también a todos aquellos que han sido tocados profundamente por la gracia de Jesús. Antes de la resurrección, ella fue liberada de 7 demonios. Fue una mujer marginada, herida, probablemente rechazada. Sin embargo, su pasado no le impidió ser el primer testigo del triunfo de la vida. Esto nos enseña que no hay historia tan rota que Dios no pueda restaurar. Ni pecado tan grave que no pueda ser perdonado. La Pascua es la fiesta de la misericordia, del perdón. De la oportunidad renovada para todos los que se acercan al Señor con corazón sincero. Finalmente, el testimonio de María Magdalena. Es un llamado urgente a la Iglesia de hoy a volver a las raíces del Evangelio. A vivir la fe como experiencia de encuentro. A anunciar la resurrección no como teoría sino como vida. Y a caminar como comunidad de testigos alegres y esperanzados. En un mundo marcado por la tristeza, el miedo y la desesperanza. El anuncio pascual se hace más necesario que nunca. Como María, cada creyente está llamado a proclamar con convicción y ternura. He visto al Señor, sabiendo que este anuncio, aunque sencillo, puede transformar el mundo. Que el Señor te bendiga abundantemente en este día. En el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Si esta reflexión te ha gustado, recuerda dar like, dejarnos tu intención en los comentarios y activar la campana de notificaciones. Para que todos los días recibas estos mensajes. Te saluda tu hermano Joe deseándote un día lleno de bendiciones.